Iglesia bonita, buen día. Vamos a continuar con nuestro estudio de la hermosa palabra de Dios. Recordemos que estamos estudiando la carta de Judas. Ya vamos a completar la tercera semana enseñando bajo el mismo título, Amenaza en la Iglesia. Y hoy, si el Altísimo nos lo permite, estaremos estudiando la temática que data sobre cómo convierten en libertinaje la gracia. ¿Quiénes? Aquellos infiltrados. Bajo el primer punto, que es amenaza por los infiltrados, hoy el numeral B, porque convierten en libertinaje la gracia. Vamos por favor a leer Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Allí en el versículo 4 se nos habla de aquellos hombres infiltrados y se les llaman impíos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Son personas irreverentes, personas que carecen de la veneración y práctica adecuada hacia Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro gran Señor. El Señor Dios Todopoderoso conoce a los suyos y conoce a los impíos. Vamos a ilustrar este comportamiento de un hombre impío, y para ello me remito y les invito para que hagan lo propio a Números 16:5. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana Jehová mostrará quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Aquí está hablando de la rebelión de Coré, hombre que estaba actuando como un impío y, como bien dice allí, con todo su séquito. Tenía sus seguidores que estaban inconformes, por celos, por la razón que fuese. ¿De quién? De Moisés, de Aarón. De Moisés, porque ellos alegaban y decían que ellos también podían ser escuchados por el Señor. Claramente, pero Dios escogió a un siervo, escogió a Moisés, quien sacó a ese pueblo de la esclavitud de Egipto, y fue el hombre escogido por el Señor para guiar el pueblo, a la nación de Israel, hacia Canaán. Pero ellos tenían incomodidad, no estaban cómodos con lo que estaba aconteciendo, se rebelaron porque también querían ellos el sacerdocio de Aarón. Todos los levitas querían el sacerdocio de Aarón, no estaban contentos, no estaban conforme con lo que habían recibido de parte del Señor, que era servir en el tabernáculo. Ya querían el sacerdocio de Aarón. Graso error, estar inconforme con lo que Dios le ha dado a cada persona, el privilegio de servir en su obra, y muchos caen en lazos de la envidia, de los celos, porque quieren más que el otro, o porque ven a un compañero en Cristo surgiendo, porque se entrega, porque da más de lo que debe dar. No es exactamente la expresión, permítanme corregirla, porque está dando una milla extra. La milla extra es querer servir al Señor más y más y más y más y más, y nunca cesa ni cansa de hacerlo. Coré tuvo su consecuencia, porque si ustedes leen todo el capítulo se darán cuenta que el Señor respaldó a su siervo Moisés, a su siervo Aarón, y la tierra se tragó a todos estos que se habían rebelado contra el Señor mismo, porque quien se rebela contra un siervo que el Señor ha levantado, se está rebelando
contra Dios mismo. Ahora bien, estamos viendo que ellos tenían la gracia del Señor, pero la habían convertido en un libertinaje, porque querían ellos hablar, hacer y actuar de acuerdo a su corazón entenebrecido. Y Dios nos enseña cómo tener un corazón diáfano para el Señor. Por eso, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19, la palabra nos dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Recordemos que Cristo es el fundamento. Sobre ese fundamento edificaron los apóstoles y hoy la iglesia está construida sobre ese fundamento. Por eso el Señor nos habla claramente que siempre estemos atentos, porque el Señor es la roca fuerte, la roca sólida, y sobre él podemos levantarnos. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Que el Señor conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quién es el Señor? El Todopoderoso conoce a los que son suyos. ¿Y cómo no lo va a conocer? Pues si el mismo Señor los ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Conoce a los que son suyos, conoce a sus ovejas. Las ovejas oyen su voz y le siguen. El Señor conoce a los suyos. ¿Y qué le dice el Señor a los suyos? Apártese de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Toda injusticia. ¿Qué es iniquidad? No tener en cuenta las leyes, las órdenes o principios morales. No tener en cuenta la ley moral. Quien no tiene en cuenta la ley moral vive en iniquidad. Por eso el Señor habla en una forma imperante allí, diciendo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quién invoca el nombre de Cristo? Sus ovejas, sus hijos. Muchos hablan de invocar el nombre del Señor, pero el Señor solo escucha la voz de los suyos. ¿Por qué? Porque son los comprados por precio, porque son aquellos que han sido llamados desde la eternidad, aquellos que han sido escogidos desde la eternidad. Dios conoce a los suyos y también escucha a los suyos, y por eso esta orden: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, aquellos que convierten en libertinaje la gracia, no se apartan de la injusticia, no tienen en cuenta los principios divinos, no tienen en cuenta la ley moral. Aquellos que están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios, porque están viviendo de acuerdo a sus aspectos. Y hay muchos, lamentablemente, muchos que dicen llamarse hijos de Dios, pero no crecen espiritualmente y viven y abrazan la iniquidad. Ellos han convertido en libertinaje la gracia del Señor. La gracia, recordemos que todos somos salvos por gracia, no por nuestros méritos propios, pero aquellos que no han apreciado esa gracia viven en un libertinaje. Y cuando dice el Señor conoce a los suyos, claro, no habrá alguien que quiera mezclarse con las ovejas, por mucho que se parezca, pero el Señor conoce a los suyos. Y el día del mañana el Señor le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque al Señor nadie le podrá engañar. Hablando de quienes convierten en libertinaje la gracia del Señor, en el Salmo capítulo 1, los versículos del 1 al 6, allí se definen dos grupos de personas: los aprobados, que son los elegidos, y los reprobados son aquellos a los que se les imputa justicia. Recordemos que hoy el pueblo del Señor estamos bajo su gracia, bajo su misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado precisamente esto: misericordia. Y aquellos reprobados han recibido la justa justicia del Señor. El Salmo 1, del 1 al 6, podemos dar lectura. Empieza diciendo: bienaventurado
bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado. Estamos hablando de un grupo de personas a los que el Señor les califica como bienaventurados. Y estos bienaventurados tienen un estilo de vida, un comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Que medita en la ley del Señor en todo momento y allí encuentra su delicia. Y en esa ley medita de día y de noche. Recordemos que este texto, Antiguo Testamento, Salmo 1, que tenían la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, y en ellos meditaban de día y de noche, constantemente en la ley del Señor. Y sigue diciendo a aquellos que son bienaventurados que Dios conoce la congregación de los justos. Jehová, el Señor, conoce el camino de los justos. Ahora, aquellos que no son bienaventurados son desventurados, y ellos no caminan en la verdad. Al contrario, ellos transitan en el consejo de malos. Ahora bien, encontramos que los justos todo lo que hace prosperará. En contraste a los malos, estamos hablando de qué tipo de prosperidad, la prosperidad espiritual, porque eso es el todo, mis amados hermanos. Dios, quien nos está transformando, porque Él inició una obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor dice que todo lo que hace prosperará. ¿Quiénes? Los justos, no así los malos. Nunca podrán prosperar espiritualmente porque son como el tamo que arrebata el viento. Bien, podemos ver aquí dos grupos contundentes. Se definen los dos grupos de personas. Los aprobados son los justos, son los que ilustra el Salmo como aquellos que son plantados como árboles junto a corrientes de aguas. Y los reprobados son aquellos que viven dentro del consejo de malos, los que hacen todo lo opuesto. Vemos claramente que no disfrutan la gracia porque no han sido escogidos por el Señor para que tengan esa gracia, la gracia salvífica. Hoy nosotros somos bienaventurados porque el Señor nos ha llamado, nos ha dado de su misericordia. Por su misericordia estamos en Él. Y nosotros, como estamos en el Señor, hemos aprendido en no convertir en libertinaje la gracia de nuestro gran Dios. Por eso, el que está con el Señor se aparta de iniquidad, y tenemos el privilegio de invocar el nombre de Cristo. Ahora bien, allí, siguiendo en Judas 4, volvemos allí al punto del libertinaje. Tengamos claro lo que significa esta palabra libertinaje del cual nos está hablando. Allí el versículo 4 es impudencia, es grosería, es desvergüenza, es insolencia, que han convertido en eso la gracia de nuestro gran Dios. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo bien dice y nos exhorta que estemos firmes en la libertad. Y este texto del versículo 13 está dentro del contexto de la circuncisión. Dice el versículo de Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bien, dice aquí el apóstol, muchos profesaban que para tener la salvación tendrían que también circuncidarse. Cuando digo también, es la obra de la circuncisión más la fe. Y el apóstol Pablo está enseñando que
esto no sirve porque es una contaminación pervertida. Si se le ha de agregar las obras de esta demanda, ya quiere decir que la salvación también depende de obras y también depende de lo que el hombre puede hacer. Y nos viene mostrando el apóstol que la salvación es por fe, solamente por fe. Es así como muchos estaban convirtiendo en libertinaje la gracia del Señor, porque le están agregando y están viviendo otro estilo de vida. Esta contaminación le llamo pervertida, porque no puede tener esa mezcla. Los que quieren vivir bajo la ley tienen que cumplir a cabalidad toda la justa demanda de la ley, a la perfección, desde el día en que nació hasta el día en que fallece. Muchos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, en el sentido de que juegan con esta palabra, juegan con esta verdad, juegan con no estar firmes en la libertad, y Dios nos llama a estar firmes en la libertad que Él nos ha otorgado, porque el Señor nos da libertad para vivir en su voluntad. No hay libertad para vivir en una forma ambivalente que se justifica por el llamado del Señor o por tener la salvación y creen que pueden pecar deliberadamente. Quien ha creído en Cristo lucha contra el pecado, lucha contra el pecado. Allí los que convierten en libertinaje, volviendo a Judas 4, y vuelvo a leerlo porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No se puede jugar con esta verdad. Si eres del Señor, una prueba contundente, una prueba fehaciente es que estás luchando contra el pecado y no estás planificando el pecado. Ahora bien, les invito para que me acompañen a Tito capítulo 2, los versículos 11 y 12. Allí hay una clara enseñanza sobre la sana doctrina y está hablando a los ancianos, a las ancianas. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores. Ancianas, no hay pastoras, son los ancianos de los que nos habla, y nos habla allí cómo debe ser la vida de un anciano, y a las ancianas también se les dice que sean reverentes, castas, que no sean murmuradoras y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos. Ahora, teniendo este vago contexto, leamos Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Un segundo, esto tiene que tener claridad. La gracia, el favor de Dios, que no merece ningún ser humano, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si fuese a toda la humanidad, entonces no habría juicio. Todos los hombres serían salvos. Cuando nos encontramos ante un texto como estos, que dice a todos los hombres, así como cuando dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, hemos de entender que Dios ama a quienes, a sus elegidos. Y aquí se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quiénes son estos todos los hombres? Sus elegidos. Para salvación, porque ninguno que no haya sido elegido podrá acercarse por méritos propios para decir merezco la salvación. Después de haber leído el versículo 11, lo conecto con el 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, oye, ¿a quiénes? A aquellos que han recibido la salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renuncia a estos aspectos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente. Claro está, clara está la palabra del Señor. No pueden vivir bajo el libertinaje de haber sido llamados para el Señor y vivir en impiedad y abrazar los deseos mundanos. Por eso la exhortación: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Un llamado claro del Señor para que no se convierta en libertinaje la gracia de nuestro gran Señor. Ahora les invito para que vayamos a Hebreos 12:15, bajo el contexto de aquellos que rechazan la gracia de Dios. Mirad bien, dice el autor de Hebreos: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando hablamos que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no es que alcancé por méritos propios la gracia para salvación, no, sino vivir dentro de la gracia, vivir dentro del contexto de los salvos, vivir dentro del redil de los salvos, de las ovejas del Señor. Aquellos que dejan de alcanzar esa gracia, ya estamos viviendo o entendiendo que es un estilo de vida, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nos habla de la raíz de amarguras. Hay maleza que no necesita cultivarse, que crece, y si no se cuida la plantación buena, la maleza va a crecer al lado de esa plantación buena y va a echar raíces y va a comer de los nutrientes que tiene la planta verdadera, la planta limpia. Es como entendemos esta ilustración: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos son contaminados. Alguien que no aprecia, alguien que no disfruta la gracia del Señor, la salvación dada por el Señor, y que no aprende a vivir dentro del redil del Señor y ser testimonio fuera del redil, puede brotar la raíz de amargura, y esa raíz de amargura va a contaminar el sitio donde esa persona se esté moviendo. Versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vendió la primogenitura porque no la valoró, porque no la apreció. Estamos diciéndolo ahora dentro del contexto. La vida espiritual tiene que valorarse, tiene que cuidarse, y no venderla por un plato de lentejas. Eso es, muchos convierten en libertinaje la gracia del Señor y viven en una forma que no es adecuada, porque es ambivalente. Repito esta palabra: es como un camaleón que se mueve según el contexto donde se encuentre, toma el color según el escenario donde está y convierte en libertinaje la gracia de nuestro gran Señor, único Dios y Salvador. La palabra nos insta para que vivamos como siervos de Dios, como esclavos del Señor. Esclavos del Señor. Quien es esclavo de Dios es libre del mundo. Primera de Pedro 2:15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios. Escúchese bien: la voluntad del Padre, la voluntad del Creador, la voluntad del soberano, la voluntad del suficiente, que haciendo bien
haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien, se calla la boca de los ignorantes, hombres insensatos, es decir, pagando bienestar por malestar. Recordamos el texto de Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por quienes os ultrajan y os persiguen, dice el Señor. ¿Cómo se calla la ignorancia de los hombres insensatos? Haciendo el bien. Porque muchos son ignorantes porque la palabra no ha encarnado en ellos, de pronto está en la mente, pero no encarnados. Entonces son insensatos. Hagáis bien, hacer el bien en todos momentos, vivir como libres. ¿Libres en quién? En Cristo. Libres en Cristo, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Algunos dicen tener ese pretexto o esa libertad para hacer lo malo. Y a veces se cree que lo malo es solamente o robar, o matar, o quitar. No, quitarle la honra a una persona, meterse con la obra del Señor es hacer lo malo. Vivir como siervos de Dios, a eso llama el Señor, a que vivamos como esclavos de Cristo. Déjenme hacer un paréntesis. Doy gracias a Dios por todo lo que está permitiendo en nuestras vidas. Doy gracias a Dios por todos los que han pasado y han sido edificados y han servido y han tenido el privilegio de enseñar. Que el Altísimo les continúe bendiciendo porque enseñaron palabra limpia. Pero hay de aquellos, como dice la palabra de Dios, que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, hombres impíos. Apartémonos por un momento del aspecto de quienes convierten en libertinaje la gracia para así resaltar lo que es gracia. Romanos capítulo 4, versículo 4, que nos habla del que aquel que obra no se le cuenta el salario como gracia. Pero seamos literales. Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hablando de la salvación, primero ilustrémoslo en la siguiente forma. Una persona que trabaja 30 días en una empresa que espera su salario. ¿Por qué? Porque se le adeuda. Ahora en la salvación, si alguien cree que puede obtener la salvación por la obra, por lo bueno que es, ya no se le cuenta como salario. La gracia no se le cuenta como gracia porque cree que lo merece. Y si alguien merece algo, entonces ya no opera la gracia. Ya no opera la gracia, sino como deuda. Está diciendo, he hecho el bien, he ayudado al prójimo, entonces ¿qué me debe el Altísimo? La salvación. Y así no es, porque nadie podrá ser lo suficientemente bueno para merecer la salvación. No es así. Siempre por gracia sois salvos por medio de la fe en el Antiguo Testamento, por gracia sois salvos por medio de la fe en el Nuevo Testamento. Aunque no encontramos citado este texto en el Antiguo Testamento, así es como ha operado a través de todos los tiempos. Salvación por gracia por medio de la fe. Ahora, entendiendo la gracia del Señor, entendiendo la elección del Señor, entendiendo sobre la reprobación,
Veamos una ilustración en la siguiente forma. Pensemos en una moneda. Una moneda tiene dos caras. Una cara recibe el nombre elección, la otra cara recibe el nombre de reprobación. Pero estas dos caras tienen el nombre de predestinación. Vamos a detenernos un segundo. Elección, una cara de la moneda, se refiere al decreto divino de crear de entre la humanidad caída a ciertos individuos para ser beneficiados del don gratis de la salvación, la elección del Señor. Y la reprobación tiene que ver con el decreto divino mediante el cual Dios deja a una parte de la humanidad pecadora seguir su camino hacia la condenación eterna. Dios no es el autor del pecado, simplemente les deja continuar hacia su destino como castigo por sus pecados. Ahora, la palabra predestinación es un predestino. ¿A qué se refiere? Es el poder de Dios para arreglar las circunstancias a fin de cumplir con sus decretos. El Señor es el poder, la predestinación es el poder de Dios para arreglar las circunstancias a fin de cumplir con sus decretos. Muchos hemos llegado al Evangelio tras diferentes circunstancias de la vida. Unos han llegado por medio de una quiebra económica, otros por medio de una enfermedad y otros no han tenido ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Pero el Señor tiene el poder para arreglar las circunstancias al fin de cumplir con sus decretos. Esto es predestinación. Recuérdenlo bien. Esta moneda tiene ese nombre, predestinación. Cara A, elección. Cara B, reprobación. La semana pasada estuve compartiendo sobre estos reprobos, porque Dios no elige para condenar, sino que Él deja que cada uno continúe por su camino hacia la condenación eterna. Y la elección son aquellos que el Señor no ha dejado que continúen ese camino, sino que por su misericordia les ha sacado de allí, y esta elección viene desde la eternidad. Los reprobos continúan su camino, pero Dios no es el autor del pecado, ni es el autor de que ellos caminen en una forma indebida. Simplemente les deja continuar hacia su destino como castigo por sus pecados. Veamos una ilustración que nos habla de la predestinación, pero antes de la ilustración veamos este texto bíblico de Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La ilustración es la siguiente. No es mía. La he leído en un libro y la voy a transmitir. Supongamos que deseamos que un caballo sepa correr en un círculo perfecto. Bien. Otra vez, supongamos que deseamos que un caballo sepa correr en un círculo perfecto. Primero, ¿qué hay que hacer? Escoger el caballo. Esto se llama elección. Elección. Luego, construiríamos un corral circular para que aprenda a correr en círculos. Ya estamos construyendo un corral circular y el caballo se va a mover dentro de ese corral, y como está en círculos, pues así va a aprender a correr en círculos. Esto se llama predestinación. El corral representa las circunstancias de la vida en que ponemos al caballo. Es así
como Dios arregla las circunstancias de nuestras vidas para asegurar que cumplamos con su decreto hecho en la eternidad, que es el pacto de redención desde la eternidad. Recuerden ustedes, y voy a refrescarlo para que esto quede guardado y aprendan a relacionarse con estos términos teológicos. Pacto de redención, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de la creación hubo un pacto entre ellos, el pacto de redención, donde el Señor Dios crea, el Hijo viene a redimir y el Espíritu Santo da la convicción de pecado, justicia y juicio. Esto fue un pacto en la eternidad. Y el Señor eligió a los suyos, Y este mundo sigue su curso y habrán muchas otras ovejas que están dormidas, pero no saben que son ovejas hasta cuando se les despierte, porque el Señor así lo decretó, y lo que el Señor ha decretado se cumple. El Señor decretó y dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, decretado está, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un decreto que nadie puede irrumpir. Dios lo decretó y se cumplirá. Por eso, mis amados en Cristo, hay que tener mucho cuidado en no convertir en libertinaje la gracia del Señor. Dios nos ha rescatado, nos ha comprado por precio. Cristo es nuestro hermano mayor, para que disfrutemos esa gracia, para que vivamos dentro de esa gracia, en el redil del Señor, amándonos, respetándonos, ayudándonos, apoyándonos dentro del redil del Señor. Y cuando estemos fuera de ese redil, también siendo testimonio a este mundo que no conoce del Señor, y debemos compartir el Evangelio con toda persona, con toda criatura, como si fuera una oveja, como si fuera un elegido, con ese amor, con ese ahínco, con ese fervor en todo momento, y que como iglesia nos apoyemos para cumplir esta obra evangelística, para que no cesemos de compartir el Evangelio. Cuidado con aquellos que quieren ser piedra de tropiezo en la obra evangelística. Al contrario, en vez de ser piedra de tropiezo, instoles para que se unan y juntos compartamos en todo momento, porque el Señor nos dice que debemos predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. El Señor nos enseña a hacer discípulos, no simpatizantes. Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de servirte. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de llevar tu mensaje. Gracias, Señor, por hacernos heraldos de tu palabra, de tu verdad. Y, Señor Dios Todopoderoso, que nunca haya tibieza en tus hijos, que nunca haya descuido por aquellos que aún no conocen el Evangelio. Y también, mi amado Rey, doy gracias por el privilegio que tenemos de diezmar y ofrendar, porque es por tu gracia y por tu misericordia, Señor Dios, que tú provees para que asimismo aportemos voluntariamente, Señor Dios, para el crecimiento de la obra, para la expansión del Evangelio. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.